Hebreos, capítulo 13, del 17 al 19. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Oremos. Amado Padre Celestial, te pedimos que seas iluminando nuestro entendimiento, nuestra comprensión, que podamos ver claramente tu gracia, tu misericordia, tu redención, Señor Dios, que podamos ser movidos, que Cristo sea presentado ante nuestros ojos con claridad y que podamos vivir para ti, Señor Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, seguimos exponiendo consecutivamente la palabra de Dios y estamos viendo la parte final de esta carta sermón, donde encontramos en este capítulo una serie de exhortaciones, una serie de llamados a vivir conforme a la realidad que trae Cristo en el nuevo pacto. Y como sabemos, los hebreos que estaban siendo presionados por los judíos ahí a volver atrás, a menospreciar el cristianismo, debían escuchar al autor aquí de la carta, que es un pastor preocupado por sus almas, preocupado por su bienestar. Un ministro que, como hemos visto en esta carta, no está buscando intereses personales. Acá en esta carta no vemos como el consejo del autor de los Hebreos, su consejo personal. No, él está citando la palabra de Dios. Él está buscando que ellos se reconcilien con el Señor, que se vuelvan al Señor, que caminen delante de Él, que no se salgan del camino. Y Él se esfuerza. Es una carta muy bien articulada, una carta que muestra un conocimiento profundo de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Él se esfuerza para prevenirles, en mostrarles la diligencia que deben tener en la fe y cómo deben vivir de acuerdo al Evangelio para librarles de la condenación, de la apostasía primero y después de la condenación. Aquí no hay consejitos de 4 pasos para mejorar su matrimonio. Aquí no vemos consejos morales y legalistas para hacer cualquier cosa o para que la sociedad vea en nosotros que nos abstenemos de ciertas cosas. En esta carta se presenta a Cristo. Y esta carta es un ejemplo de cómo debe ser un sermón. Debe presentar a Cristo, debe presentar su gracia, su poder, sus llamados. Y el autor, como un buen pastor, con esta carta sermón les está apacentando, les está llevando a lo mejor, a pastos verdes y aguas saludables. Eso es lo que hace un buen pastor. Da el adecuado alimento para sus ovejas. No las lleva a comer basura. No lleva al redil a comer cosas que ya están vencidas, que están dañadas, podridas. No, a comer buena comida, comida saludable y equilibrada. A comer de Cristo. No las lleva al caño, a tomar agua del caño, sino aguas saludables para que se alimenten, para que sacien su sed con la palabra de Dios. Les está haciendo ver las mayores bendiciones que tienen ahora en Cristo Jesús. Y por eso les llama, entre muchas cosas, a orar, a congregarse, a exhortarse mutuamente. Les advierte los peligros de menospreciar a Cristo. Les da ejemplos de otros que ya corrieron y les llama a avanzar constante y pacientemente en la carrera de la fe mirando a Cristo. Les presenta la disciplina amorosa del Señor sobre su pueblo, como un trato especial sobre sus hijos, animándolos a salir de la parálisis espiritual, a hacer sendas derechas para ser restaurados y evitar salirse del camino. Les llama a trabajar juntos como iglesia en buscar la paz y seguirla. Y les muestra
el acceso más amplio, más glorioso que tienen en el nuevo pacto, para que ellos puedan seguir con gratitud, con temor, con temblor al Señor. Y ellos y nosotros ahora estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. En el capítulo 13 hay una serie de llamados prácticos que tienen como fundamento el amor y que son llamados a obedecer. Y hermanos, claro, sabemos que la salvación es por gracia, que la salvación es en Cristo, que Él ha hecho todo, pero no podemos omitir que hay responsabilidades que debemos guardar. Muchos pueden decir, no, es en la gracia de Dios, pero ya Él hizo todo. No, hay un equilibrio en esto, y el autor lo maneja muy bien. El autor de Hebreos, como pastor, habló a esa congregación, y hoy a nosotros también nos habla, y nosotros recibimos esas enseñanzas. El día de hoy vamos a hablar sobre la obediencia y la sujeción de la iglesia a sus pastores. Y la obediencia y la sujeción, debo decirles, hermanos, que es un tema difícil para todos. Y lo es porque, bueno, por varias razones. Algunos vienen de contextos donde la obediencia y la sujeción era usada para manipularles, para oprimirles, para enseñorearse de ellos, donde los pastores se comportaban como dictadores en la congregación. Muchos han salido, no todos, pero muchos han salido de esos contextos. También algunas personas han tenido malas experiencias con la disciplina eclesiástica, han tenido pastores que han usado la autoridad para vengarse o para exponerles solamente, pero no para restaurar. Y tienen temor a ser maltratados. También algunas personas no quieren tratar con sus pecados y se aíslan voluntariamente de cualquier supervisión de los pastores y la congregación. Y otros se resisten a la idea de tener una autoridad sobre sí. Y en todo esto, hermanos, también algunos ignoran el rol y las obligaciones de los ministros hacia la congregación y de la congregación hacia los ministros. Entonces, en la iglesia de los hebreos, pues no era diferente. Esta exhortación muestra que los hebreos estaban luchando con lo mismo, con la obediencia y la sujeción a sus pastores, que incluso estaban cediendo para escuchar y seguir a otros, a otras voces que venían a ellos. Según Hebreos 13:9, ellos estaban expuestos a doctrinas diversas y extrañas. Y ustedes saben que una de las funciones del pastor es guardar a la iglesia, proteger a la iglesia de los falsos maestros. Ellos no se daban cuenta que al hacer esto, esta actitud de escuchar a otros, se estaban apartando de la verdad. Por eso el autor les dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y es importante que observemos que en este capítulo, el autor cita varias veces a los pastores. Mírelo usted aquí en Hebreos 13:7, lo vimos en el sermón pasado. Llama a los hebreos ahí a recordar a sus antiguos pastores. Esta era una segunda generación de creyentes y esos pastores ya habían muerto y ellos habían cumplido con sus ministerios sobre ellos. Les hablaron la palabra de Dios, fueron un ejemplo de fe, un ejemplo digno de imitar. Como decíamos, no todos los ejemplos son dignos de imitar. Y un ministro es digno de imitar cuando ese ministro imita a Cristo. Entonces ellos debían mirar el resultado de su conducta, en qué terminó su vida espiritual, sus frutos, en qué concluyó su vida de servicio. Debían imitar su fe. Después, si ustedes miran el capítulo 13, versículo 20, hay una bendición pastoral que recoge mucho de la enseñanza de la carta, y bueno, tiene que ver con el deseo de los ministros, de este ministro en particular con los hebreos, para crecer, para ser conformados a Cristo, para obrar haciendo lo que es agradable delante de Dios, ¿no? Y en el versículo 23, si ustedes miran ahí, también habla de Timoteo, que posiblemente era el pastor de Éfeso. Si es él, el pastor de Éfeso, pues acá se está nombrando a otro pastor, un colaborador de Pablo, ustedes recuerdan. Y en el versículo 24 hay un llamado a los hebreos para saludar a sus pastores. Es claro que el autor quiere enfatizar la importancia de los ministros en la congregación.
Y volviendo a nuestro texto en el versículo 17, aquí ya no se habla de los dirigentes del pasado que habían muerto y que los hebreos debían recordar y que debían imitar, como vimos en el sermón pasado, sino que aquí se habla de los pastores en el presente, los ministros que continuaban sirviendo en la congregación, los que les sucedieron a estos que murieron. La palabra pastores aparece en plural, posiblemente abarca a todos los ancianos, docentes y gobernantes, como sabemos nosotros, los que enseñan, los que gobiernan, que tienen un rol de cuidado y gobierno, ambos tienen el mismo rol de cuidado y gobierno sobre toda la congregación. Y el autor se incluye entre estos líderes, pero como vemos en la segunda parte del versículo 19, y por una razón que nosotros no sabemos, este autor, que era pastor en esta congregación, no estaba presente, no estaba con ellos ahí. Pero el llamado es para obedecer y sujetarse. Y la obediencia no se les da a los ministros porque tengan un sentimiento o para que tengan un sentimiento de poder y prestigio, sino para el bien de las mismas ovejas. Sujétense a ellos, en el original se traduce literalmente como estén cediendo debajo. Eso es lo que traduce. Los hebreos debían ceder, debían recibir, debían acatar los llamados y exhortaciones de sus pastores. Y este llamado no es solo un llamado para los hebreos, sino para los creyentes de cada generación en relación a sus propios líderes. El Señor Jesucristo había dicho a Pedro 3 veces en Juan capítulo 21, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Había dicho: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hermanos, el Señor es el buen pastor. La iglesia es su rebaño. Es lo que dice Juan 10:11. De igual manera, en 1 de Pedro 2:25, en la segunda parte, leemos que el Señor es el pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, Jesús es el episcopo, es la palabra aquí de nuestras almas, el que supervisa nuestras almas. Eso quiere decir que Jesús es el guardián que cuida nuestras vidas. Y Él ha delegado a otros, a los ministros, los pastores, para esa labor en cada congregación. En cada congregación. Los ministros fueron establecidos por el Señor, recibieron un llamado interno del Señor y una confirmación que es de parte de los hombres. Y de esa confirmación hace parte también la congregación, también está participando con su voto. Y fueron instalados en las congregaciones legítimamente. Y toda persona nueva que incluso llega a la iglesia cuando ya hay un gobierno establecido, al hacer el curso de membresía y aceptar ser miembro de la iglesia, está reconociendo y viviendo bajo la autoridad de ese liderazgo. Está sometiéndose voluntariamente a guardar los compromisos y obligaciones bíblicas hacia el Señor, hacia sus ministros, hacia la congregación y hacia el mundo. Y eso incluye el ser tratados con disciplina, el ser supervisados, el ser amonestados, el ser llamados a la obediencia. Y estos ministros son establecidos por el Señor. Su autoridad es delegada del Señor y está bajo los límites que le da la palabra de Dios. Y ustedes lo pueden ver desde el Antiguo Testamento. En relación al sacerdocio que está en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos ya había dicho que este no era un autollamado, sino un llamado por Dios. Mire lo que dice Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El autor está enfocándose en el Antiguo Testamento, pero está hablando para el Nuevo Testamento. En relación a Pablo y sus compañeros servidores, Pablo llama al pueblo diciendo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. En cuanto a los misioneros, en Hechos 13, del 1 al 3, vemos que el Espíritu Santo pidió al liderazgo de ese momento apartar a Pablo y a Bernabé para su obra. En Efesios 4:11 vemos que Dios mismo constituyó a los ministros de la palabra de Dios. Él los constituyó. En Hechos 20:28 Pablo habla de los ancianos de Éfeso y vemos que los ancianos fueron establecidos por el Espíritu Santo sobre el rebaño. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en 1 de Timoteo 4:14 vemos que otros ancianos, o sea, el presbiterio, impusieron las manos sobre Timoteo para su ordenación. El Señor ha puesto a sus ministros sobre la iglesia, hermanos. Los ministros establecidos así legítimamente hacen un trabajo sobre la iglesia y deben ser obedecidos. Ellos fueron establecidos por Dios, confirmados por los hombres. Ellos enseñan y guían al pueblo de Dios con la palabra. Rechazar esa autoridad es rechazar a Cristo que les dio esa autoridad. Recordemos que ya el autor había prevenido a los hebreos sobre rechazar al que habla en Hebreos 12:25. Y recordemos que lo que transmiten los pastores es esa misma palabra de Dios que fue inspirada. Los ministros hoy en día pues no son inspirados, nosotros sabemos que no son inspirados, pero preparan sus sermones siendo fieles en presentar esa palabra de Dios al pueblo. Entonces parece que los hebreos tenían dificultad aquí, de nuevo, para obedecer, para sujetarse a sus pastores. Y esta exhortación y llamado es de ayuda y aliento para los líderes de esta iglesia que se sentían limitados, frustrados por la rebeldía en la congregación, incluido el mismo autor. Para cualquier pastor, hermanos, es de mucho gozo saber que los creyentes están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Como lo dice Juan en su tercera carta, tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero es de gran tristeza, hermanos, que a pesar de todo el esfuerzo y el trabajo pastoral, las personas no escuchen los llamados de Dios. Como lo vemos con el apóstol Pablo y los corintios. Después de la primera carta, las cosas, en vez de mejorar, habían empeorado. Recordemos que en la iglesia había un caso de disciplina, un caso de fornicación. Y no era cualquier tema de fornicación, sino era una fornicación que en un lugar corrupto como Corinto, donde había mucho pecado sexual, esto era escandaloso lo que estaba pasando. Y los corintios en ese momento estaban permitiendo que un hombre culpable de una práctica sexual lícita, escandalosa, continuara en la comunión de la iglesia. Ellos fueron indiferentes a ese pecado y lo permitieron. Eso es lo que estaba pasando en la segunda de Corintios. Ellos estaban permitiendo a esa persona. Ellos debieron sentir dolor por esa situación y excomulgar al pecador, pero no lo habían hecho. Por eso Pablo les exhortó en su primera carta. Entonces en ese momento Pablo, en unión con ellos, expulsó a esa persona de la iglesia, lo entregó a Satanás. Ellos se reunirían en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder y bajo la sentencia emitida y debían dar esa censura, debían expulsarlo, pero no lo hicieron. Y eso hizo que Pablo cambiara sus planes y les hiciera una segunda visita. Esa segunda visita fue muy dolorosa para los corintios, seguramente por la fuerte exhortación que Pablo tuvo que hacerles, y esta situación también trajo tristeza y decepción al apóstol Pablo. Y Pablo en ese momento determinó no hacerles otra visita para no entrar en la misma situación de aflicción, porque ellos todavía no se habían arrepentido. O sea, el pecado de una persona pasó a ser ya el pecado de todos, permitiéndolo, cobijándolo. En 2 de Corintios 2:1 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces más bien esperó para saber de ellos por otro medio, presumiblemente por Tito. Y en 2 de Corintios 1:23, Pablo había dicho que no había ido a visitar a los corintios por consideración hacia ellos. O sea, el propósito de posponer esa visita era que ellos pudieran arrepentirse, darles el tiempo para que se arrepintieran. Pero todo tiene su límite. Recordemos que Pablo más bien les escribió una carta muy triste que no tenemos al día de hoy, pero se nombra acá en 2 de Corintios 2, 3 y 4. Y su propósito con la carta era que cuando él llegara ya estuvieran arrepentidos y no tuvieran tristeza, sino gozo. Y en eso ellos se gozarían con él. Mire lo que dice 2 de Corintios 2 del 3 al 4. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, los ministros cuando impartimos la disciplina nos tenemos que doler,
por ese pecador no arrepentido, sobre todo cuando no responden al llamado. No podríamos alegrarnos de los efectos catastróficos del pecado sobre las personas individuales y sobre la iglesia. Así las mismas personas digan que todo está bien. No, es que no me ha pasado nada. No podemos alegrarnos de eso, porque por lo general las personas dicen que están bien. Sí, yo estoy viviendo en un pecado, pero estoy bien, pastor, estoy bien. Es que no me ha pasado nada. Antes estoy prosperando más, imagínense. Pero no es así. Debe haber tristeza en nuestro corazón, pero no tristeza por impartir la disciplina, porque en esto estamos buscando la gloria de Dios y el bienestar de la persona que ha ofendido, sino que la tristeza es por el corazón que aún no responde a la amonestación a pesar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Si no hay una respuesta de arrepentimiento, sino más bien de hostilidad, de odio, lo que podemos ver, pues es un camino equivocado que se apresura hacia la condenación del infierno. Y eso es muy serio, mis hermanos. Tenemos que ver hacia dónde van estas personas si no se arrepienten. Los ministros aplican los conductos para llamar al pecador al arrepentimiento, pero el arrepentirse no es nuestra responsabilidad, es de la persona. La persona debe responder a la amonestación del Señor. Después de cumplir con la disciplina, la amonestación si es necesario, después de llegar hasta la excomunión, los ministros de la iglesia no hacen más que esperar la respuesta de arrepentimiento de ese pecador. Si no responden, su condición es evidente. Ahora, esta obediencia y sujeción no es a partir de enseñorearse como un dictador del rebaño. No es por imponer temor para conseguir más adeptos, no es por fama, no es por codicia, sino que es un interés sincero en el bienestar de las almas. Otro ejemplo de esto son los Gálatas. Los Gálatas estaban en una situación muy similar a la de los hebreos, donde en ese contexto estaban cediendo a los judaizantes y volviéndose a la ley. Entonces Pablo les dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, mire cómo habla Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En esta dimensión es el dolor que debemos experimentar hacia una persona que quiere seguir en el pecado. Y muy fuerte la comparación. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo estaba sufriendo a causa del desvío de estas personas, pero su interés era su bienestar, que Cristo sea formado en ellos. No, Pablo, que Cristo sea formado en ellos, que sean más parecidos a Cristo, que vivan para Él. Hermanos, los pastores no están dando su opinión personal, sino que están enseñando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera y autoritativa. Los ministros hacen un gran esfuerzo por prepararse adecuadamente y presentar la palabra de Dios de manera clara y aplicada a la congregación. Ellos sufren cuando no hay avance en ese propósito. Pero los hermanos también tienen la responsabilidad de recibir esa preocupación y ese esfuerzo, y deben hacerlo con respeto y con honor, no por carga, no por imposición, sino voluntariamente. Y la razón para obedecer y sujetarse es facilitar su trabajo. Hebreos 13:17, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. En primer lugar, los ministros velan por las almas de la congregación, hermanos. Como vimos, una de las funciones centrales de los ministros es apacentar el rebaño o pastorear la grey de Dios. Pero eso toca explicarlo, porque a veces las personas no entienden qué significa velar por las almas, qué significa pastorear. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen por la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios de múltiples formas. Lo hacen en la predicación, lo hacen en el discipulado, lo hacen en la consejería, lo hacen en la disciplina eclesiástica, lo hacen con la oración. Ellos supervisan, vigilan, gobiernan el rebaño. Y los ministros no hacen esto perfectamente. No lo hacen tampoco por su propia capacidad,
sino que se esfuerzan en cumplir su ministerio en dependencia de Dios y bajo su gracia. Aquí recordamos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. También en 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ellos hacen su labor de manera esforzada, diligente, entendiendo que están siempre delante de Dios y que darán cuentas de su administración. Por eso velan, se sacrifican para que la iglesia pueda crecer. Es un trabajo que implica tiempo y sacrificio. Y ellos procuran hacerlo bien porque tienen que dar cuentas al Señor. Él es el supervisor de los ministros. Una gran responsabilidad, hermanos. Mire lo que dice 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El trabajo pastoral, hermanos, es una labor muy ardua. Hay que emplear mucho tiempo en preparar cada enseñanza, cada momento, cada reunión, en orar, en la aplicación de la disciplina, en atender situaciones y personas difíciles. Y hacer todo esto sin descuidar su propia familia, sin dejar de lado su propia relación con Dios. A veces no alcanza, hermanos, el tiempo entre semana para atender a todas las cosas. Y su labor es principalmente sobre las personas de su congregación, quienes le han recibido como su pastor, quienes se someten a la palabra de Dios. Son las personas receptoras de su cuidado y de su supervisión. Y el objetivo es instruirles, advertirles, exhortarles, animarlos con el evangelio para que no se desvíen del camino, para que no se pierdan. Hay que advertir, hermanos, de los peligros del pecado, aclarar las dudas doctrinales, evidenciar, poner en evidencia el falso evangelio, protegerles de esos falsos maestros, llamarles a la perseverancia y diligencia en la carrera de la fe, recordar y exponer las promesas del Señor. Y esto, todo lo que estoy diciendo, lo ha procurado hacer el autor de Hebreos. Lo hemos visto en esta carta. Ese ha sido su esfuerzo. Lean la carta y ustedes se darán cuenta de la preocupación que él tiene y hacia dónde se dirige. Y esto, hermanos, es lo que procuramos hacer en esta congregación también, en Fuente de Gracia. Conducir a la iglesia a pastos verdes y a aguas saludables. Y hay un gran esfuerzo para eso. El pastor alimenta el rebaño adecuadamente, pero la iglesia también está llamada a responder, hermanos. Está llamada a responder. Cada iglesia local debe obedecer y sujetarse a sus ministros, deben valorar el trabajo de su pastor, y la razón es que los ministros trabajan esmeradamente por el bienestar de las almas. Cada persona es importante. Nosotros no queremos que ninguno se desvíe, ninguno. Pero aquí también debemos aclarar de nuevo, las personas tienen que responder. Si no reciben estos llamados, si no atienden a Cristo y lo menosprecian, si se rebelan contra Cristo, reciben terribles consecuencias. Porque ellos también rendirán cuentas, no solamente los pastores. Ellos, los creyentes, obedecerán, se someterán, los no creyentes no lo harán. Tal vez algunos aparentarán hacerlo, pero no vivirán según la palabra, y los ministros deben aplicar la disciplina en ese caso. La iglesia debe examinar si está aprovechando el alimento espiritual saludable que recibe constantemente, si está respondiendo a esos llamados. A veces algunos creen que los pastores deben estar detrás de las personas como asistentes o esclavos personales, rogándoles y empujándoles para que actúen, siempre, pero nunca hay fruto, siempre hay rechazo. Y esas personas necesitan y esperan constantemente que alguien les empuje para hacer lo que corresponde, pero nunca lo hacen. Son demandantes, exigentes, pero no están dispuestos a obedecer, no quieren comprometerse con Cristo. En este caso, pues ya hemos hecho nuestra labor, anunciamos la verdad, y ya es responsabilidad de la persona obedecer a la palabra de Dios. Ahí los ministros pueden tener la conciencia tranquila si han anunciado fielmente el camino de Dios, el evangelio,
con todas sus implicaciones. El rechazo, la insatisfacción, el desagradecimiento es responsabilidad de cada persona. Los que no creen son reprobados, los que se pierden, ellos por su propia responsabilidad rechazan al Señor, no escuchan las palabras de los predicadores y se endurecen más y son entregados, abandonados a sus propios corazones. Ahora, eso es un llamado a la iglesia, es un llamado de advertencia a los que se han desviado, pero también a los que están al borde ya casi para desviarse. Y es un llamado al arrepentimiento, a tomar medidas ahora para prevenir todo esto. En segundo lugar, el propósito de la obediencia y la sujeción es facilitar el trabajo de los pastores. Miren lo que dice el versículo 17, Hebreos 13:17 dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. De nuevo, el trabajo ministerial con toda su dificultad, pero ¿por qué hacerlo más difícil de lo normal? ¿Por qué poner tropiezo y ser hostiles a personas que están haciendo una labor tan exigente y sacrificada para Dios? Hermano, la iglesia debe procurar que el trabajo ministerial de sus pastores no se convierta en una carga aplastante, paralizante, sino un motivo de gozo. Y lo hacen por medio de ¿qué? La sujeción y la obediencia, que es lo que está acá, que es una muestra de honor y respeto por los dones que Dios ha dado a la iglesia. Cuando la iglesia se esfuerza y avanza en este llamado, cada vez el ministro tendrá más gozo para hacer mejor su trabajo y los frutos van a ser evidentes. Ahora, no es que no se den situaciones difíciles en la iglesia. No tenemos problemas, entonces el pastor está feliz todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Hay situaciones difíciles en la iglesia, no es eso. Sino que hablamos de situaciones intratables, que no tienen una salida nunca. Y estamos ahí, dele y dele con un hermano, que ha pasado por todos los pastores, pero nunca pasa nada. Y sigue en la misma situación. Y con usted sí va a ser posible, pastor, pero tampoco. Pero aguante. Y siga ahí. Son situaciones que no llevan a ningún lado. Personas que viven en ese círculo vicioso desde que conocen el Evangelio y no quieren salir de ahí. Y no van a obedecer, no van a guardar la palabra de Dios para poder salir de esas situaciones y ser libres. Personas a las que ningún pastor les sirve, siempre demandantes, siempre insatisfechos, que siempre se están excusando. Y aunque demandan pastoreo, no permiten ser pastoreados. Más bien, constantemente ofenden, calumnian a los pastores, y los pastores terminan siendo acusados de su propia infidelidad. Hay verdaderamente casos así en la iglesia. Los hemos tenido. Personas muy difíciles. Y en todo esto, hermanos, quiero decirles, no hay ningún beneficio para nadie. Ni para el pastor, ni para la persona ofensor, ni para la iglesia, ni para el mundo, para nadie. Y así los ministros pues no pueden velar adecuadamente, siempre están frustrados por atender situaciones de estas, pues el pastor no va a tener tiempo para los demás, las personas en cuestión tampoco tendrán ningún crecimiento o beneficio espiritual porque no salen de ahí, la iglesia será limitada en su avance. Es terrible, hermanos. La palabra aquí quejas también se traduce como gimiendo y angustia. Imagínense, el pastor gimiendo en angustia. Los ministros en esta situación van a trabajar mostrando esa carga. Sentirán desánimo, temor, desespero, tristeza, frustración. Y su frustración puede desanimar a otros. Imagínense el pastor desanimado y aburrido y todos con necesidades y todos en situaciones. Y un pastor cargado, entristecido, amedrentado, manipulado. Entonces esa frustración termina afectando a toda la iglesia. Y la iglesia no puede avanzar, no puede crecer así.
Pero realmente las personas serán los perdedores porque no tendrán frutos. Y Dios verá que los ministros hicieron su labor. Dios compensará a los ministros. Dios tratará con quienes muestran una actitud necia, desagradecida, infiel hacia sus enviados. Siempre ha sido así, ¿no? Recordemos a Moisés en muchas situaciones, ¿no? Hasta querían apedrearlo en un momento, ¿no? Difícil. La misma congregación quería matar a su ministro. Esas cosas han ocurrido en la palabra de Dios y ocurren hoy en día. Y a veces a los que más se les ha dedicado tiempo, a los que más se ha empeñado el esfuerzo y más han amado, son los que más duro dan en esas situaciones. Pero el punto es que esto, más allá de los ministros, es rebeldía a la palabra de Dios. Rebeldía a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Apoyar a los ministros, porque esas situaciones van a estar presentes. Y para eso hay que preguntarles, hay que acompañarlos. No podemos permitir el abuso también. Y hermanos, es posible y necesario apoyar a un pastor en una situación que está enfrentando con algunos hermanos problemáticos, ofreciendo, por ejemplo, orar, no permitir la murmuración, amonestar a quienes tienen motivos equivocados. Hermanos, las personas siempre demandan ser atendidas, asistidas por el pastor. Pero es raro para un pastor recibir una llamada, un mensaje de los hermanos entre semana para preguntar sobre su vida, sobre su familia, sobre su salud, sobre su ánimo. Preguntémonos si nuestro comportamiento, obedeciendo, sujetándonos, facilita el ministerio de nuestro pastor, o más bien trae limitación para eso. Hagámonos esa pregunta, con toda sinceridad, hermanos. Preguntémonos e indaguemos cómo se siente nuestro pastor. ¿Vemos ese gozo en su ministerio o vemos más bien una carga? Y el autor dice también en el versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Y aquí es donde vemos que el pastor de este autor del libro de Hebreos era uno de los dirigentes de la iglesia. Él se incluye aquí al decir nosotros. Él pide oración, pero ¿cuál era el motivo? El motivo es seguir haciendo bien su trabajo. Lo que vemos es que el autor les dice, les manifiesta que su propósito al escribir esta carta y en general ejercer su ministerio es buena. Estos ministros, incluso el autor, quieren buscar el bienestar de la iglesia local, pero aunque ellos tienen buenas intenciones, dependen de Dios y quieren seguir haciendo bien su trabajo. Los ministros desean de corazón hacer bien esta labor, pero saben de los peligros que enfrentan. Tienen temores, tienen luchas con el pecado, con el enemigo, necesidades. Ellos desean que sus buenos deseos encajen en sus acciones. Los ministros necesitan ser suplidos y guiados por Dios constantemente para ser usados en su propósito. Necesitan de la guía y asistencia del Espíritu Santo para enseñar la palabra, para mostrar claramente la gracia de Dios. Necesitan el ánimo, el poder de Dios para decir la verdad con valentía, para no cesar de llamar al pueblo de Dios. Necesitan ser guardados de sus propios corazones, guardados del enemigo, del mundo, para ser fieles al Señor, para perseverar en su labor y para servirle sinceramente, sin desfallecer. La iglesia debe incluir a su pastor y a sus ancianos en sus oraciones continuas, porque este es un ministerio que nuestra condición y capacidad jamás podríamos ejecutar. Esto sobrepasa nuestras fuerzas, hermanos. Nos cansamos, nos desanimamos, nos rendimos muchas veces y no hay nadie que nos diga nada. ¿Quién podría alentarnos? A veces no hay nadie. Es un llamado a veces a la soledad. Y aquí debemos preguntarnos, ¿cuán a menudo estamos orando por el pastor?
Y cuando oramos estamos considerando verdaderamente su rol, su necesidad espiritual, material, sus luchas, su trabajo de predicar la palabra y su cansancio. Estamos orando por su matrimonio, por la crianza de sus hijos, por sus problemas. ¿Animamos a los hermanos a orar por todo esto? ¿Y le hacemos saber al pastor que hemos orado por él? ¿O preguntamos al pastor qué motivos de oración tiene? Hermanos, necesitamos considerar urgentemente que los ministros son personas de carne y hueso, que por la gracia de Dios tienen buenas intenciones, pero que necesitan el poder de Dios para seguir perseverando en esas buenas intenciones. Quieren hacerlo mejor, pero no pueden sin el poder de Dios. No pueden sin Cristo. Si su pastor hace bien su labor, ore más para que lo siga haciendo y para que lo haga mejor. No, el pastor falló, no, vámonos para otra iglesia, busquemos a otro pastor. No, doble sus rodillas y ore por él. A veces nos volvemos como implementos desechables, ¿no? Al mejor postor. Entonces, ya no me sirve más, vamos, busquemos otro. Los pastores son personas con necesidades, problemas, que necesitan de la iglesia, que necesitan apoyo y ayuda para ejercer bien su ministerio. Y preguntémonos, ¿oras por el pastor de la iglesia en la medida en que eres tratado por su enseñanza y consejo? O sea, si pudiéramos equiparar, estoy orando en la medida que estoy siendo tratado y recibiendo, ¿cómo nos daría esa balanza? Les aseguro, hermanos, que en esto somos a veces sumamente egoístas. Nosotros estamos esperando recibir, pero nunca estamos actuando hacia la otra persona. Hay una anécdota sobre el predicador Charles Spurgeon. Spurgeon solía llevar a los visitantes de su congregación al sótano de su iglesia, donde siempre había un grupo de personas orando. Él les decía, este es el cuarto de poder de esta iglesia. Él consideraba que la clave de su ministerio era la oración constante de su congregación. Para él la oración era fundamental para el poder y éxito de toda la iglesia. En su misión, por supuesto, no en propósitos individuales, sino en la misión de Cristo. Hermanos, pensemos por un momento si la efectividad del servicio del pastor fuera medida en base a las oraciones por él. ¿Cómo crees que estaría la vida y el ministerio de este pastor? ¿De verdad? ¿Los ministros sobreviven por la gracia de Dios soberana? Porque pues a veces nuestra oración es pobre por nuestros ministros. Y no hablo solamente por mí, por todos los ministros, aunque pues hay una obligación con el pastor local de cada iglesia. En otras palabras, son tus oraciones suficientes y constantes para que tu pastor y los ancianos puedan seguir haciendo bien su trabajo y la iglesia pueda avanzar en el propósito del Señor. La oración es un medio de gracia, mis hermanos. Claro, Dios nos bendice en su misericordia, en su gracia. Pero Dios nos manda a usar estos medios y Él nos bendice a través de estos medios. Y además de la oración por ejecutar bien el ministerio, el autor hace otra petición. Versículo 19, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. ¿Dónde estaba el autor? Pues no lo sabemos, hermanos. Tal vez estaba en la cárcel, en algún trabajo ministerial, alguna misión, pero estaríamos especulando. O sea, esas son cosas que podemos inferir, pero no lo sabemos. No sabemos dónde estaba. En el griego la traducción es para que más rápido sea restaurado a ustedes. El punto es que el autor pide a los hebreos que oren para volverse él a encontrar con ellos. Él está interesado en estar con ellos y solo Dios puede facilitar eso. Todo esto muestra el amor de este pastor por su iglesia, su deseo de estar con ellos en unidad. Él a la distancia está apacentando el redil con esta carta sermón, pero él desea estar con ellos seguramente confirmando esas enseñanzas en sus vidas. Y el Señor es el que pone a los pastores en la iglesia y es el que puede permitir el pronto reencuentro del autor con los hebreos. Hermanos, nosotros fuimos rescatados por el sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, en base a su sacrificio glorioso. Nosotros todos, incluyéndome a mí, éramos ovejas descarriadas.
El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y eso hace referencia a un texto de Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, el pastor, fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados y restaurados. Es más, Él murió para nuestra salvación. Sin su obra en la cruz y su resurrección no habría un camino que seguir, no habría un redil, no habría iglesia. El propósito de la obra de redención en la cruz fue para que, además de ser perdonados, pudiéramos vivir a la justicia de Dios. Pedro nos recuerda aquí que estábamos perdidos, fuera del camino de la verdad, éramos esclavos del pecado, pero hemos sido traídos a Cristo y ahora, muertos del pecado, podemos vivir a la justicia de Dios, a la obediencia. Y estando en el redil, el Señor ahora nos llama a caminar bajo su dirección, a seguir un camino que está lleno de obstáculos, dificultades y peligros, pero el sumo pastor nos ha provisto de instrumentos para seguir guiados, alimentados y protegidos. Instrumentos que, a pesar de ser también limitados, como toda la iglesia, son usados para nuestro beneficio. Las ovejas son torpes, las ovejas naturales necesitan de guía, no pueden ver muy bien, son malas de vista, necesitan ser llevadas a buenos pastos y aguas puras, como ya lo dije. Las ovejas tienen enemigos, el lobo, ¿no? Y ellas necesitan ser protegidas. Un buen pastor guía a las ovejas para que se alimenten bien y las protege de sus enemigos. El enemigo siempre buscará sacar a la oveja del redil, llevarla lejitos aparte de todas, y por allá lejos la devora. Eso es lo que hace el enemigo. El pastor usa la vara y el cayado para tratar con las ovejas. A veces tiene que golpearlas con la vara de la disciplina. El cayado es como un gancho y tiene que traerlas otra vez al camino. Vengan para acá. Y eso representa la palabra de Dios, la disciplina. Pero requiere de cooperación de parte de las ovejas para poder hacer bien su trabajo. Una de las cosas interesantes de las ovejas es que conocen la voz del pastor y le siguen. Y le siguen. El pastor puede cantar y ellas escuchan y atienden. Las ovejas pueden incluso dispersarse para comer o para tomar agua con otros rediles. Pero cuando el pastor las llama, ellas se salen de todo ese grupo y vienen a su pastor y atienden y vuelven. Hermanos, la voz que nos habla es la voz de Cristo por medio de sus pastores. Cristo es el más interesado en que vuelvas constantemente a la verdad y renuncies a todas las mentiras que nacen de nuestro corazón y del mundo. En que te alimentes adecuadamente de su palabra y no te salgas del camino. Él es el más interesado. Nosotros podemos tener buenas intenciones, pero Cristo tiene perfectas intenciones con nosotros. Él ha puesto ese celo y cuidado en sus siervos. Y termino con esto. ¿Escuchas la voz de Cristo, el sumo pastor? ¿Escuchas la voz de Cristo? El Señor les bendiga, mis hermanos.